Saludos amigos, muchas gracias por estar aquí en Platicandito. Esta es nuestra edición de hoy, 21 de febrero. El día de hoy estaremos conversando con Bayardo Vargas Medrano. Es un defensor del derecho de los consumidores, particularmente en el departamento de Chontales, en Juigalpa, y es además docente universitario. Estaremos conversando con Saúl sobre distintos temas, particularmente el tema de la energía. Muchas gracias, Bayardo, por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Héctor, por la oportunidad que me dan ustedes de dirigirme pues a los teleaudientes. Bayardo, cotidianamente hay quejas de la población sobre el precio y la calidad de los servicios básicos que recibimos los nicaragüenses. ¿Cuál es el peso específico, en tu opinión, del costo de los servicios de energía y de agua, particularmente en la canasta básica? Bueno, Héctor, es un peso sustantivo el que tiene la energía aquí, de tal manera que esto se nos ha convertido de cara a la realidad económica que tenemos aquí en un problema serio para el desarrollo de la economía de nuestra localidad y de nuestro departamento. En ese sentido, nosotros podemos ver pues, que hay una gran cantidad de consumidores de energía que están yendo a la empresa distribuidora a reclamar porque este servicio básico fundamental no se da con la calidad requerida y a veces la empresa distribuidora en conjunto con INE no respeta los procedimientos establecidos en las normativas. Es decir, que tenemos que valorar dos aspectos, la calidad y el precio con que se nos ofrece. Efectivamente, como vos señalás, están íntimamente relacionados. ¿Qué es lo que podemos decir el precio? Que la energía eléctrica que nosotros tenemos aquí o el servicio de energía eléctrica es el más caro de Centroamérica y está incrementando mes a mes. Eso afecta sustantivamente los bolsillos de los consumidores. Pero bueno, el problema esencial que nosotros hemos visto con nuestra experiencia aquí y con este organismo con el que trabajamos de defensa de los consumidores es que no solamente el problema es del incremento del precio de la energía que se da de manera sistemática, sino por la falta de la calidad de energía que la empresa no entrega y que eleva sustantivamente el precio de la misma. ¿Podrías describirnos más exactamente cuál es el problema en cuanto a la calidad de la energía que se nos abastece y que se nos cobra desmesuradamente? La normativa del servicio eléctrico, la cual rige, señala en su artículo 8.1.2 que los voltajes que nos deben de dar son de 120 y de 240. Ese es el voltaje que se establece en la normativa. Sin embargo, en la práctica, y aquí en Chontales, en muchos municipios, se ha logrado demostrar cuando se lleva un voltímetro a las casas, que esa calidad de energía o esa cantidad de voltaje de 120 o de 240 no se da. Es decir, que te dan menos de lo establecido en la normativa. Por ejemplo, te pueden dar, para el que tiene 120 de voltaje, te pueden dar 90, lo que trae como consecuencia que a tu aparato electrodoméstico lo forces más y gastes más energía. Entonces eso no es posible. Incluso eso, sobre la base de la misma normativa, está prohibido. Ellos, cuando uno en su calidad de consumidor se da cuenta y pone un voltímetro y te están dando 90, vos tenés todo el derecho a ir a la empresa y a decirle, no me estás dando el voltaje requerido, y la empresa, una vez que vos la notificás, tiene 15 días para solventarte ese problema. Si ese problema no se solventa, ellos perfectamente pueden ser sancionados por INE. Entonces nosotros hacemos esta denuncia porque efectivamente aquí vemos que la calidad de energía, y ya lo hemos probado con muchos voltímetros, no se está dando tal como corresponden. Y esta barbaridad incrementa, volvemos a repetir, sustantivamente el precio, hasta en un 40% más.
Es decir, no se recibe el voltaje que está contratado, se recibe menos y se cobra más por parte de la empresa distribuidora de energía. Necesariamente paga más, con el efecto secundario que te afectan también, Héctor, afectan, vuelvo a repetir, tu aparato electrodoméstico. Ahora, eso lógicamente está prohibido por la normativa, y además de eso la empresa tiene un castigo. ¿Ve? Entonces, eso es necesario que lo conozca la población para que reclame y para que la empresa distribuidora dé la calidad de energía necesaria. Volvemos a reiterar, son 120 voltios o 240, más o menos el 8%. Cuando hablamos entonces de más o menos el 8%, puede ser de 110 voltios o pueden ser de 225 voltios en el caso en el caso de los que les dan los 240 voltios. Evidentemente este es un problema que afecta a la ciudadanía en todo el país, no solamente en el departamento de Chontales, pero las observaciones, la experiencia de ustedes por supuesto es válida. Por eso vemos, Héctor, y esto lo repetimos nosotros, por eso vemos que de repente la energía se te sube. Por ejemplo, vos estás en el rango de los que todavía se les da subsidio de los 150, en el rango de los 150, pues, sí, que tenés que consumir vos mensualmente, y de repente te aparece que vos gastaste 240 al mes. Entonces ahí se incrementa sustantivamente, como te vuelvo a repetir, tu gasto, y el consumo es mucho mayor, y en términos de la economía eso es totalmente grave. El Instituto Nicaragüense de la Energía es la institución reguladora por parte del Estado. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en cuanto al comportamiento del INE para enfrentar, para regular estos problemas y para defender a los consumidores? Mira, en algunos casos, ante esta situación, bueno, el problema de la calidad de energía se ha planteado aquí muy poco. En algunos casos, incluso la empresa se vio en la necesidad de medir esos voltajes. Aquí en Huigalpa, por ejemplo, se hizo una medición al respecto y efectivamente a la gente se les daba 90. Tuvieron que regularlo. Y te explico uno de los casos, que pagaba 4.000 córdobas porque tenía una pulpería que pagaba 4.000 córdobas. Se le bajó a 2.000 y pico de córdobas el gasto, para decirte algo. Mira, entonces, este problema de la calidad de energía, es decir, lo hemos venido tratando, ¿verdad? Pero lo hemos tratado muy poco, porque en muy pocos casos se ha hecho. En donde tenemos, sí, problemas graves con el ente regulador es en la cuestión de los procedimientos, que ese es otro problema que nosotros tenemos aquí. A veces cuando el silencio administrativo, el silencio es favorable al que recurre, es decir, al consumidor, la empresa, no la empresa, sino que INE hace caso omiso y le da la razón, pasando por encima de ley expresa, de procedimiento expreso. ¿A quién? A la empresa. Y eso es gravísimo. Que ese es otro problema el que teníamos que platicar aquí. El de la calidad, lógicamente necesitamos que la gente se vuelque y mida el voltaje de su casa. Pero también el de los procedimientos cuando se reclama, Héctor. No sé si me hago entender. Porque en el procedimiento a veces el silencio administrativo es favorable al consumidor, es decir, al recurrente, porque la empresa no te contesta en los plazos establecidos. Y el INE, en muchos de los casos, y eso nosotros lo tenemos aquí, es decir, ahí están las evidencias, fallando, pasando por encima del procedimiento, falla en favor de la empresa, y eso es especialmente grave, porque recordemos, tal como vos lo dijiste, que el Estado es un ente que regula ese servicio y que debe proteger al consumidor, y más sobre todas las cosas cuando tiene la razón, dársela a quien corresponde. Por supuesto, es un principio del derecho administrativo y así está contemplado en la ley de lo contencioso administrativo que el silencio, cuando hay silencio administrativo, favorece al recurrente. Bayardo,
¿Cuáles serían tus recomendaciones a la población? ¿Qué hay que hacer para defenderse de estas arbitrariedades, de estos abusos? Bueno, en primer lugar, Héctor, organizarse, dar una respuesta colectiva a esta situación, ir a las diferentes expresiones de defensa de los consumidores y plantear el problema. Pero organizarse como colectivo, porque eso la ley de defensa de los consumidores lo contempla, que vos podás hacer tu propia organización para defender tus derechos que como consumidor te corresponden. La respuesta debe ser colectiva, volvemos a repetir, organizarte. Si tenés alguna expresión de defensa de los consumidores en tu localidad, dirigirte a ella. Probablemente ellos te apoyen en ese sentido. Pero lo otro, educarse también en las diferentes normativas. Y en ese sentido quisiéramos hacer un llamado. La normativa que nosotros señalamos que es básica para entender alguno de estos problemas de energía eléctrica es la normativa del servicio eléctrico, donde sale este problema de cuánto te deben de dar respecto a la calidad y los procedimientos a seguir cuando los actos administrativos que emanan de la empresa a vos te afectan como consumidor, que la gente conozca. Ahora, en el caso particular de Chontales, que se dirijan aquí a nosotros, que nosotros con la poca experiencia que tenemos, los vamos a tratar de orientar. Muchas gracias, Bayardo, por estas informaciones que has compartido con nosotros y que, si bien te has referido a la experiencia de ustedes en Chontales, es válida para toda la población, para todo el país, y el llamado tuyo me parece muy pertinente. Hay que organizarse para enfrentar colectivamente estos problemas. Gracias, Héctor, y ver si nuevamente en otro programa podemos abordar un poco el problema del agua, porque aquí estamos hablando de los servicios básicos. Un servicio básico es la energía eléctrica, pero también hay problemas serios con el servicio de agua potable. Muchas gracias de nuevo, Bayardo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, amigos, por su audiencia, y les esperamos aquí el próximo viernes en Platicandito.